Anoche volví a soñar con eso que me perseguía. Hola, buenas noches amigos. Mi historia comienza en 1994, cuando yo contaba con 6 años. En ese entonces iba a una escuela primaria, cerca del centro de la ciudad. Recuerdo que todas las mañanas mis hermanos y yo despertábamos a las 6 de la mañana, para que posteriormente mis padres nos llevaran a casa de mis abuelos. Y mis padres, siendo profesores, se dirigían a sus respectivos trabajos. Nos dejaban en un pequeño negocio de fuente de sodas, que poseían mis abuelos. Era un pequeño local que tenía un trasfondo, que mis abuelos usaban como bodega y también como el lugar donde extraían el jugo de las naranjas. Este cuarto trasero de la tienda no tenía mucha iluminación, pero mis abuelos improvisaron una instalación eléctrica y colocaron un foco que no alcanzaba a iluminar todo el cuarto. Además de que en el sitio más oscuro del cuarto se situaba un desagüe que no contaba con alcantarilla, es decir, solo se encontraba un pequeño agujero que servía para los líquidos derramados. Es en este pequeño cuarto donde mis hermanos y yo jugábamos para pasar el tiempo antes de que fuera hora de ir a la escuela, ya que este local se encontraba muy cerca de la escuela primaria. Mi abuelo se encargaba de llevarnos a la escuela. Alguna vez nos quedamos en el negocio de mis abuelos. Yo me quedé solo en la parte de atrás, mientras mis hermanos desayunaban al frente del negocio. Me quedé viendo hacia el desagüe que estaba ahí y sentí curiosidad asomarme en él. Era cuando comencé a acercarme que mi abuela me llamó a mí también para beber alguno de los jugos que ella vendía, a lo que inmediatamente obedecí. Algunos días en los que mi abuelo no podía llevarnos a la escuela, mis padres nos dejaban ahí. Llegábamos antes de que todos los niños y maestros también lo hicieran, pero eran conserjes de la escuela quienes ya se encontraban en esta, realizando labores de limpieza. Así que con confianza mis padres nos dejaban en el edificio y solo teníamos que esperar a que llegaran los demás. En alguna ocasión que esto ocurrió, nos encontrábamos jugando cerca de donde la conserje realizaba sus labores, próximo a un rincón de la escuela, en el cual guardaban los mesabancos o pupitres descompuestos y viejos. Recuerdo que la conserje se alejó para limpiar los salones del otro extremo y mis hermanos se fueron corriendo hacia donde ella iba. Fue ahí donde escuché que me llamaban por mi nombre. Unas voces que provenían de aquel rincón. Sin embargo, no le di importancia y esperé a que mis hermanos volvieran. De repente, volvieron a hablarme aquellas voces, seguidas de varias carcajadas de mujeres. Yo, una vez más, intenté no prestar atención, pero escuché una tercera vez mi nombre y las carcajadas de mujeres. Pero esta vez oí que los mesabancos se movían, como si alguien
intentara salir de aquel rincón. Asustado, salí corriendo despavorido de ese lugar, acudiendo al encuentro con mis hermanos. Ya con ellos como compañía, les conté sobre lo que me había pasado en ese rincón. Y armados de valor, fuimos a investigar qué era aquello que me provocó tal reacción. Ya en el lugar, tratamos de mover los pocos mesabancos que pudimos, no encontrando nada que pudiese provocar esos ruidos. Mis hermanos incrédulos no continuaron buscando y siguieron como si nada hubiese pasado, creyendo que todo había sido mi imaginación. Mi abuela solía enviarnos a la parte trasera del local para llevarle algunas cosas que necesitaba para el negocio. Fue en una ocasión que me mandó a mí a traerle un recipiente para guardar el jugo que sobrara. Mi abuela, hermanos y yo únicamente estábamos en el local, ya que mi abuelo había salido a hacer algunos encargos. Recuerdo que se hallaba todo el cuarto a oscuras, pero aún así fui a buscar el recipiente. Al momento de regresar al frente, pasé por aquel agujero que me causaba curiosidad. Fue en ese momento que decidí ver qué había al fondo, no esperando ver algo, sino únicamente por curiosidad. Al asomarme y no ver nada, me dispuse a seguir al frente del local. Pero fue en ese instante que escuché de nuevo voces, que al principio eran murmullos, pero fueron creciendo en volumen. Pensando que se trataba de mis hermanos y mi abuela, salí al frente, pero mi sorpresa fue al ver que ellos desayunaban tranquila y silenciosamente. Luego reflexioné y creí que habían sido ruidos provenientes de la calle. Salí para comprobarlo, pero sorpresivamente por la calle no había gente transitando, solo 2 o 3 autos pasando con las ventanillas cerradas. No creí que aquello fuera real, pues ya contaba con más edad, pero tuve la inquietud de saber qué eran aquellos murmullos que había escuchado. Así que le entregué el recipiente a mi abuela y volví a investigar al agujero. Situado de frente a él, y como era de esperarse, no logré escuchar nada. Pero al alejarme del orificio, sentí como si algo frío atravesara el cuarto, proveniente del fondo y dirigiéndose al interior del agujero. Por la tarde, después de la escuela, pero esta vez en casa de los abuelos, y después de comer, mis hermanos y yo
Estábamos haciendo la tarea de la escuela. Sentí sed, así que me dirigí a la cocina que se hallaba al fondo de la casa. Después de beber algo, tuve la inquietud de voltear hacia atrás y reconocer una sombra enorme, situada en una de las esquinas de la cocina. Sobre la cabeza parecía tener una capucha, parecida a la de un monje. Así que corrí con todas mis fuerzas hacia donde mis hermanos se hallaban. Me preguntaron que por qué corría, pero no quise indicarles algo que pudiera asustarlos a ellos también. Por la noche, ya en mi casa, y recostado, a punto de dormir, sentí un poco de frío, lo que me despertó, y al abrir los ojos, vi a alguien sentado a la orilla de mi cama, pensando, quizá, que era mi madre. Le dije, mami, tengo frío, pero no recibí respuesta. A lo que volví a repetir, mami, tengo mucho frío. En ese momento, eso se levantó de la cama y sentí como cuando alguien se levanta de tu lado. Pero en lugar de responderme, esa cosa salió de la habitación por el techo y de inmediatamente el frío se disipó. Asustado, lo único que pude hacer fue taparme y envolverme con todas las mantas que tenía. Difícilmente logré dormir y soñé lo siguiente. Estábamos mis hermanos y yo jugando con una pelota en un sitio con muchos árboles a la orilla de un pequeño lago, cuando uno de ellos arrojó la pelota con mucha fuerza, que fue a caer a la orilla del río. Yo, dispuesto a recoger la pelota para continuar jugando, pero al regresar, mi sorpresa fue que mis hermanos ya no se encontraban en el lugar. Así que pensando que se habían ocultado, los comencé a buscar con la vista entre los árboles, pero sin encontrarlos. Me rendí y me recosté sobre el césped que estaba en el terreno. Cuando oí que algo salía del lago, me levanté inmediatamente y vi que lo que salía era un hombre vestido con una túnica gris. Pero yo no podía ver su rostro. Solo podía escuchar un grito proveniente del interior de su capucha. Me desperté asustado y notando que en el exterior llovía copiosamente. En ese momento sentí que aquello que me seguía no era mi imaginación. Al día siguiente, traté de no pasar al fondo del local de mis abuelos. Pero en aquel día, mi abuelo me pidió que lo ayudara a llevar las naranjas al cuarto de atrás. A regañadientes accedí, teniendo cuidado de no ver hacia el desagüe. Me metí y dejé las naranjas en su lugar. Y al salir, pude sentir que una corriente de aire frío se introducía en mí. Caí desmayado. Mis abuelos
Me dieron algo de comer, creyendo que aquello había sido por no desayunar nada aún. Pero yo pude notar que algo se encontraba en mi interior. Ese día más tarde, durante el recreo de la escuela, jugando con mis compañeros en unas columnas de metal que sostenían el techo del pasillo de la entrada y que además se ubicaban cerca de las escaleras, me resbalé para terminar estrellando mi cabeza con ellas. Las maestras me atendieron de emergencia y afortunadamente no me pasó algo más grave. Solo tuve un ligero dolor de cabeza durante los siguientes días. Aliviado. Después de esa experiencia, volví a ser casi el mismo niño que fui, pero con la sensación de que internamente no era únicamente yo. Después de 2 años de no volver a tener visiones ni sueños de aquel ser, tampoco escuchar las voces en la escuela ni en la alcantarilla, regresaron las risas provenientes del agujero, pero esta vez no hubo frío, solo risas. Bueno amigos, ese fue el relato de hoy. Si te gustó el relato, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir, para continuar con más historias. Síguenos en redes sociales, más abajo en la descripción estarán los links. Gracias y buenas noches.